Hola, mi nombre es Camila Marini, pertenezco al Centro de Morfología y Neurociencias y junto a mis compañeros Beo Carvalho, Daria Mena y bajo la dirección del Dr. Otegui estamos realizando esta investigación. Factores determinantes para lograr una clase virtual satisfactoria. Hace ya mucho tiempo que se viene discutiendo acerca de la educación virtual y si esta puede ser igual a la educación presencial en términos de efectividad. Numerosos autores han demostrado que esto es así y que ambos tipos de educación pueden generar el mismo tipo de aprendizaje siempre y cuando se den ciertos factores. Sin embargo, muy poco se ha estudiado aún acerca de cuál es la percepción de los propios estudiantes acerca de la educación virtual. Y es por eso que decidimos plantearnos la siguiente interrogante. ¿Qué factores son determinantes en una clase virtual para lograr la satisfacción estudiantil? Para contestar esta pregunta, el principal material que utilizamos fue una encuesta que desarrollamos basándonos en el cuestionario validado COT. Realizamos un estudio transversal y exploratorio en el cual hicimos un análisis estadístico descriptivo y para el cual obtuvimos una muestra total de 269 estudiantes de medicina de primero a sexto año de nuestra facultad. La encuesta en sí constó de 19 afirmaciones que los estudiantes debían puntuar del 1 al 6 según qué tan de acuerdo estaban con esa afirmación, siendo 1 muy en desacuerdo y 6 muy de acuerdo. A su vez, dividimos nuestro estudio en 3 variables que fueron las características del docente, la interacción con docentes y estudiantes y el diseño didáctico. En cuanto a la primera variable, características del docente, una de las afirmaciones fue: es importante que al docente le entusiasme enseñar de forma virtual. En el gráfico podemos observar en el eje de las abscisas las respuestas puntuadas del 1 al 6, siendo 6 muy de acuerdo y 1 muy en desacuerdo, y la frecuencia en el eje de las ordenadas. Como podemos observar, esta respuesta obtuvo un promedio de 5,37, demostrando que los estudiantes están muy de acuerdo con esta afirmación. En segundo lugar, es importante que el docente sea accesible para poder contactarlo fuera del horario de la clase. Obtuvo una puntuación más baja con un promedio de 4,12, lo que quiere decir que los estudiantes están menos de acuerdo con esta afirmación. En cuanto a la interacción con docentes y estudiantes, la afirmación 10 plantea: me gusta que las materias estén estructuradas para poder discutir e interactuar con otros estudiantes. Esta afirmación obtuvo un promedio muy alto de 4,99, por lo tanto los estudiantes están muy de acuerdo con la afirmación. Por otro lado, la pregunta 12 decía: es importante que la materia incluya tareas y actividades en las que tenga la oportunidad de trabajar con otros estudiantes, y esta pregunta obtuvo una puntuación bastante más baja con un promedio de 3,95. Por último, en cuanto al diseño didáctico, la afirmación 18 planteaba: me gusta que se utilicen casos clínicos y la resolución de problemas basados en situaciones reales con las que me pueda encontrar en la práctica médica. Y observamos que los estudiantes están altamente de acuerdo con esta afirmación, que obtuvo un promedio de 5,57. A su vez, la pregunta 19, prefiero las clases sincrónicas por sobre las clases asincrónicas, también obtuvo un alto grado de adherencia de parte de los estudiantes, con un promedio de 5,61. Por último, como principales puntos de la discusión y de nuestras conclusiones, pudimos observar que, en cuanto a las características del docente, los estudiantes se encuentran más satisfechos cuando el docente está motivado y entusiasmado por enseñar de forma virtual. Sin embargo, los estudiantes le dieron menos importancia a la posibilidad de contactar a los docentes fuera del horario de la clase y creemos que esto tiene que ver con que en la muestra que estudiamos nosotros, los estudiantes no están acostumbrados a tener contacto por fuera del horario de la clase con sus docentes. A su vez, en cuanto a la interacción con docentes y estudiantes, obtuvimos 2 respuestas muy contrastantes entre la pregunta 10 y la pregunta 12. La pregunta 10 apuntaba a la interacción entre estudiantes en el contexto de una discusión en una clase y obtuvo un grado de adherencia muy alto por parte de los estudiantes. Sin embargo, en la pregunta 12, que apuntaba a la interacción entre estudiantes en el contexto de un trabajo extracurricular, obtuvimos una puntuación más baja. Creemos que esto se puede explicar gracias a los aportes de otros autores como Bernard y Lu, que explican que para que una interacción entre estudiantes sea significativa, deben existir lineamientos y guías claros por parte del docente, algo que va a ocurrir en el contexto de la pregunta 10, pero no en el contexto de la pregunta 12. Por último, en cuanto al diseño didáctico, pudimos observar que los estudiantes se encuentran más satisfechos cuando se utilizan técnicas de aprendizaje activo, como pueden ser la resolución de casos clínicos, de problemas de la práctica médica, y la utilización de clases sincrónicas por sobre las clases asincrónicas. Creemos que de esta manera hemos sido capaces de caracterizar aquellas cuestiones que generan una mayor satisfacción por parte de los estudiantes en el contexto de una clase virtual. Estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado. Desde ya, muchas gracias por el tiempo, por la atención y escuchamos sus preguntas.